Estoy grabando y compartiendo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Tampoco? Sí, profe. Ya. Bueno, nosotros terminamos las gestiones preparatorias. Eh, Me faltó mencionar solamente la validación de las sentencias extranjeras, que eso se estudió en orgánico. No, se estudió en el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y que en el fondo se necesita esa gestión preparatoria del exequatur que se hace en la Corte Suprema. Pero como no es una gestión preparatoria que uno la haga en el mismo tribunal, la verdad que no hay mucho lo que uno podría preguntar sobre eso. Y además, es súper simple eso, ¿no? No hay una gestión judicial que uno tenga que hacer ahí en el juzgado previamente a demandar ejecutivamente. Por lo tanto, ahora nosotros, ¿qué nos corresponde ver? Es derechamente entrar a ver el juicio ejecutivo de obligación de dar y, y principalmente todas las normas que hemos visto nosotros están en este procedimiento, acá, en el artículo 434, acá, del título 1 del juicio ejecutivo, la obligación de dar, y ahí comienza el procedimiento ejecutivo. Qué importante que ustedes conozcan que este procedimiento ejecutivo es un procedimiento especial. ¿Por qué especial? Porque no es procedimiento ordinario, pero ustedes tienen que tener claro que a este procedimiento ejecutivo, igual que seguramente ustedes estudiaron el juicio sumario o algún otro procedimiento especial, las disposiciones comunes de todo procedimiento del libro primero se le aplican en su totalidad a este juicio ejecutivo. Y no solamente las disposiciones comunes a todo procedimiento, sino que también el juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Por qué? Porque tiene su carácter de supletorio. Acuérdense que el artículo 3 del CPC establece la supletoriedad. Eso es lo mismo que estoy diciendo ahora, es lo que uno pasa en otros procedimientos sumarios, juicio, todos los otros procedimientos especiales que ustedes vieron el año pasado. Por lo tanto, tienen que tener presente eso. Pero, como esto es un procedimiento especial, pueden haber normas que sean distintas a, por ejemplo, lo que establece el juicio ordinario de mayor cuantía. Y es distinto porque usted en este procedimiento se van a encontrar con una particularidad. Como este procedimiento es un procedimiento compulsivo, es decir, de ejecución, tiene que distinguirse en este procedimiento algo totalmente ajeno a lo que pasa en un procedimiento ordinario o en un sumario. Acá va envuelto todo lo que tiene que ver con las medidas de apremio, porque aquí ya estamos en la ejecución forzada de una obligación. Por lo tanto, acá, si bien es cierto, se genera una etapa de conocimiento, si uno lo aplicara a los momentos jurisdiccionales, conocimiento, prueba, juzgamiento y ejecución, acá, en este procedimiento, también existe una etapa de conocimiento, en el fondo en que existe discusión, y también habría una etapa de prueba. Pero aquí ya la etapa de ejecución comienza prácticamente cuando tú ya presentas la demanda y el tribunal dicta la primera resolución. Y ahí comienza paralelamente la tramitación de la causa por dos vías. Una en la vía como principal, donde uno podría discutirse el juicio, y después está la parte de apremio misma, que ahí se genera un nuevo cuaderno distinto al cuaderno principal. Eso es lo que hace la distinción. Miren, para que vayamos entendiendo. A ver, este es un juicio ejecutivo de obligación de dar. Esto es lo que estamos estudiando. Esto es una causa que está terminada y que obviamente le debe faltar alguna etapa, porque, a ver, para que llegue la causa al remate, a veces no llega al remate de los bienes. ¿Por qué? Porque el deudor puede haber pagado, o derechamente, por ejemplo, no hay bienes para rematar ni embargar, o si se embargó los bienes, la verdad que es muy poco lo que se puede obtener en un remate, y la verdad que incurriría mucho más en gastos de lo que se pudiera obtener. Por lo tanto, no todos los procedimientos ejecutivos llegan finalmente a remate.
Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que tener ojo? Que este procedimiento ejecutivo, el de la obligación de dar, el que estamos viendo nosotros, tiene a lo menos dos cuadernos. Dos cuadernos. Cuando se tramitaba materialmente era súper fácil distinguirlo porque uno pedía el expediente y te pasaban siempre dos expedientes que están unidos con un elástico para que no se separen. Y uno lo miraba y encontraba el cuaderno principal y un cuaderno de apremio. Y eventualmente podría haber otro tipo de cuaderno que es lo que se denomina tercería. Pero en cada cuaderno que nosotros encontremos, que antiguamente uno lo podía percibir materialmente, ahora es distinto, porque ahora todo se tramita electrónicamente, y esos cuadernos tú los vas a encontrar acá, como en pestañitas. No hay expediente material, pero sí van a estar las pestañitas, que si uno pincha el cuaderno, se va a encontrar, por un lado, con la tramitación. Cuando hablamos acá de principal, fíjense lo que está en la parte principal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este cuaderno? Vamos a encontrar lo que es el juicio. Juicio se podría parecer que tiene como, contendría algunas cosas, por ejemplo, del juicio ordinario. Tendría la demanda, tendría la notificación, podría tener las excepciones, podría tener la resolución que recibe la causa a prueba, podría tener la prueba que se presentó y la sentencia. Si se fijan, este cuaderno principal contiene el juicio mismo. Van a encontrar la demanda, aquí no es demanda porque comenzó con una gestión preparatoria, pero es la demanda, ¿ya? Se van a encontrar acá, por ejemplo, con la notificación de la demanda. Quizás podrían encontrarse con excepciones, por ejemplo, acá. Está el evacúa traslado que hace la parte ejecutante de las excepciones. Podrían encontrarse con la resolución que recibe la causa prueba de las excepciones. A ver, tienen que tener ojo acá. Si estamos en un juicio ejecutivo, también hay una etapa de prueba. O sea, no es que te demanden y te embarguen y te rematen todo inmediatamente, porque pueden haber excepciones que oponga el ejecutado que podría perfectamente el ejecutado ganar el juicio. Por ejemplo, excepción de pago, excepción, todas las modos de extinguir las obligaciones, que la acción está prescrita, etcétera. ¿Se fijan? Por lo tanto, en este cuaderno principal, el que está acá, ahí está todo el juicio mismo. Incluso está la sentencia, están los recursos que se podrían presentar, se podría llegar a la corte, etcétera. Pero paralelamente, inmediatamente cuando tú ingresas la demanda, imaginemos que este escrito es la demanda, ¿ya? Imaginemos que esta es la demanda. Paralelamente se abre un segundo cuaderno que se denomina cuaderno de apremio, que es como una tramitación paralela. Pero se van a fijar que todo lo que contiene este cuaderno tiene que ver con la parte compulsiva, es decir, con el mandamiento de ejecución embargo. Por ejemplo, esto, después se lo voy a mostrar, va a venir el requerimiento de pago. En ese momento se podría practicar el embargo, pero no se pudo porque se opuso. Después podría venir el embargo, y etcétera. Y después uno podría pedir fuerza pública. ¿Se dan cuenta? Un embargo frustrado. Aquí podría después venir el retiro de especies. Podría venir aquí la presentación de las bases remate, después remate, etcétera. Este cuaderno tiene que ver con la parte de apremio. Aquí ya no está en discusión si la parte discutible que sería, por ejemplo, cuando se oponen excepciones. Si no hay excepciones, se continúa aquí con el mandamiento y comienza la parte de apremio. Si hay excepciones en el juicio ejecutivo, es decir, acá, si hay excepciones, de alguna forma se paraliza el cuaderno de apremio, si es que hay excepciones, hasta que se resuelva finalmente la sentencia. Si uno no miraba acá, pero uno tendría que ver, por ejemplo, con el tema de la fecha, por ejemplo, el 17 de abril de 2014,
ahí se puso excepciones. 17 de abril. Y si uno se va al cuaderno de apremio, 17 de abril de 2014, ¿se fijan? Aquí el 17 de abril se pusieron las excepciones, pero del 15 de abril a agosto, ¿se fijan? De abril a agosto no hay ninguna gestión. Ninguna. ¿Por qué? Porque de seguro se paralizó esta etapa al momento de que el ejecutado puso excepciones. Y por eso no siguió. ¿Y cuándo siguió? Una vez que se resolvió las excepciones. Y ahí se continúa con el procedimiento de apremio. Eso es como una idea general que le estoy dando para que vayan entendiendo paralelamente todos los cuadernos que podrían existir. Pero eventualmente podrían existir más cuadernos. Va a depender qué solicitudes hayan y, por ejemplo, si hay terceros que podrían verse afectados o tuvieran algún derecho. Y ahí surge el cuaderno de tercería. Se genera una tercería, es decir, hay un tercero ajeno al juicio que está reclamando un derecho. Y ahí está toda la materia que ustedes vieron, los terceros independientes, excluyentes, coadyuvantes, etc. Si hubiera un tercero en este procedimiento, se genera otro cuaderno. Y se fijan aquí, aquí hay una tercería que se denomina prelación, pero podría haber una tercería de dominio, de posesión, que aparezca un tercero que alegue, por ejemplo, que los bienes embargados son de él y no son del deudor. ¿Se fijan? Podría haber una tercería de dominio, una de posesión. Y esta tercería de prelación es una tercería donde comparece un tercero que está reclamando, en el fondo, que se le pague a él también primero, por un orden, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos las tercerías. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. O sea, las tercerías pueden ser de pago, de dominio, y también se podrían generar ciertos incidentes que se originen dentro del procedimiento que es necesario que el tribunal las resuelva. ¿Qué es lo que es importante? Que si estos incidentes paralizan el procedimiento, se genera un cuaderno separado. Perdón, si son incidentes que se paralizan el procedimiento, significa que se tramitan conjuntamente con la causa principal. Esto igual que como en un juicio ordinario, o sea, si hay un incidente de previo y especial pronunciamiento, se va a tramitar en el mismo cuaderno principal porque paraliza, pero si es un incidente que se tramitan por cuerdas separadas, que no es de previo y especial pronunciamiento, cualquier cosa que se pida, no va a suspender el cuaderno principal y se va a abrir un tercer cuaderno. Aquí no hay un cuaderno de tercería, pero podría haber perfectamente. No sé, por ejemplo, comparezca no sé, una persona alegando que el tribunal no es competente, el demandado, por ejemplo, bueno, ahí eso podría eventualmente, no, no es competencia, la competencia sería de previo especial pronunciamiento. O sea, cualquier incidente que se genere durante el procedimiento, ahí que no sea de previo especial pronunciamiento, debiera abrirse un cuaderno separado, y eso sería un incidente. Acuérdense que los incidentes se aplican a todos los procedimientos, no solamente al juicio ordinario, al sumario, al ejecutivo, a cualquiera. Bueno, eso es importante que tengan claro la existencia de esos cuadernos y los vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando la materia. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Cómo se llaman los incidentes que pueden suspender el De procedimiento previo y principal? especial pronunciamiento. Generalmente están unidos a lo que son, por ejemplo, bueno, las excepciones dilatorias son de previo y especial pronunciamiento, algún incidente de competencia también son de previo pronunciamiento y el resto, la mayoría, casi todos se tramitan por cuerdas separadas. Por ejemplo, un incidente de nulidad, si el demandado, el ejecutado, pidiera la nulidad de algo, la nulidad no es un incidente de previo y especial pronunciamiento. Por ejemplo, la nulidad de una notificación, de una actuación procesal. Eso no suspende el procedimiento y ahí se generaría un cuaderno y diría nulidad. Acá.
nulidad, incidente, nulidad, diría. Es un ejemplo, eso se ve siempre, pero no en este caso que está acá porque no hubo ningún incidente, solamente las tercerías, que después vamos a ver que hay algunos casos que se tramitan como incidente igual. Bueno, en este procedimiento ejecutivo, como yo les comenté, está el cuaderno principal y aquí está el juicio. Acá está el juicio. Yo les voy a mostrar la carpeta de un juicio que comenzó con una gestión preparatoria de notificación del protesto de cheque. El ejecutado se le notificó. Se notificó el acta de protesto, se certificó que no alegó de falsedad su firma, se pide la certificación de que no alegó de falsedad, que tampoco pagó, después está la demanda. Con esa certificación ya estaríamos, faltaría aquí quizás que esta firma ejecutoria, pero después aquí está la demanda, y aquí nos vamos. Se fijan acá, la demanda comienza el juicio principal, el cuaderno principal, que en otras palabras es el juicio. Es el juicio. Y cuando tú presentas la demanda ejecutiva, debes cumplir con los requisitos de cualquier demanda. Y ahí, si ustedes se fijan en la norma de juicio ejecutivo, no te dice que la demanda debe contener tales y distintas cosas. Por lo tanto, ahí aplicamos las normas del juicio ordinario, el artículo 254, supletorio. Porque si no lo dice, por ejemplo, en el juicio sumario tampoco dice nada, bueno, nos vamos al artículo 254. Y por lo tanto, tú tienes que cumplir con esos requisitos, todo lo del 254, y también por razones, o sea, obviamente cumplir con todo lo que establece la ley de comparecencia ante los tribunales, la ley 18.120, eso que es la primera presentación tendrá que hacerse a través de abogados, patrocinantes, y ahí se habla de todos los apoderados que tienen postulante y todo. Bueno, tienen que cumplir con todo eso. ¿Qué es lo que es interesante en la demanda? Si se fijan, ustedes, ¿cómo comparecen en una demanda ejecutiva? Quien presenta la demanda habría que distinguir, por ejemplo, si una gestión preparatoria antes o si no la hubo. Si hubo una gestión preparatoria antes, en esa gestión ya se le confirió patrocinio a algún abogado. Si se fijan acá, esta es la gestión preparatoria. En esta gestión preparatoria, en el último trocito, quien asume el patrocinio es el abogado Juan Pablo Herragá porque comparece como mandatario judicial. ¿Ok? Por lo tanto, ese abogado que aparece en esta gestión preparatoria, él perfectamente debiera comparecer en la demanda ejecutiva. ¿Ok? Acá. Aquí debería decir Juan Pablo, tanto, abogado, tanto. ¿Por qué? Porque él ya compareció en la gestión preparatoria y por lo tanto no sería necesario conferirle un nuevo patrocinio al abogado. Si no hubo una gestión preparatoria y es la primera gestión, claro, ahí se debe conferir patrocinio y poder al abogado que va a ver por primera vez esa causa y esta demanda ejecutiva. No sé si se entendió eso. Esto igual es importante relacionarlo también, no solamente con el tema del abogado patrocinante que compareció o no, o si hubo o no gestión preparatoria, que también es interesante saber, por ejemplo, dónde se presenta la demanda ejecutiva. Y también hay que distinguir si hubo una gestión preparatoria o no la hubo. ¿Por qué? Si hubo una gestión preparatoria, si se fijan, es que no coincide, porque yo agarré varios escritos para juntarlos para que se entendiera. Si hubo una gestión preparatoria, la demanda debiera presentarse, como está indurizado acá la demanda, el tribunal debiera presentarse en el mismo tribunal
en que se radicó la gestión preparatoria previamente. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico de Tribunales lo señala expresamente en el artículo 178, es decir, cuando una gestión preparatoria o una prejudicial, la demanda posterior debe presentarse en ese tribunal. Pero si no hubo una gestión preparatoria previa, tienes que aplicar las reglas de competencia relativa para el caso concreto. Y ahí generalmente se va a presentar la demanda en el domicilio del demandado. Generalmente, siempre ahí pueden haber excepciones dependiendo la materia. Se fijan que le di dos casos que son interesantes tenerlos claros. Uno tiene que ver dónde yo presento la demanda ejecutiva y qué pasa con el abogado patrocinante si se debe conferir un nuevo patrocinio al abogado. Y esa respuesta yo se las di. No sé si les quedó alguna duda respecto a eso. ¿Puedo explicar de nuevo, profe? Pero, ¿qué dudas tiene? A ver, ¿o qué no entendió? Más fácil, para que no explicar todo, ¿no? ¿Qué duda, qué no Eh, entendió? o sea, desde que empezó con esto del... Ay, con lo último, después de pasado lo del tercer cuaderno. Ya, pero ¿qué es lo que no entendió de esta última parte del tribunal competente y lo del abogado patrocinante? ¿Entendió eso, no? Ah, sí, Ya, sí, porque eso sí. eso no puedo volver para atrás, porque eso es lo que estamos ahora. A ver, alguien está escribiendo aquí. ¿Puede ser también en el lugar de la obligación? Es que depende, pues. Por eso el tribunal competente, no hay un tribunal en específico, sino que hay que aplicar las reglas de competencia relativa, pues. Habrá que ver, por ejemplo, si hay prórroga de competencia, si hay un contrato. La regla general es el domicilio del demandado. Pero generalmente, cuando tú ya presentas la demanda ejecutiva y hay una gestión preparatoria antes, el tema de la competencia ya quedó de alguna forma zanjado en la gestión preparatoria. Acá ya estamos más o menos ya listos, porque el demandado ya compareció previamente. Pero no habría ningún problema que acá uno pudiera oponer excepciones en cuanto a la competencia, porque es una excepción dilatoria que debiera estar acá, en el 464. ¿Se dan cuenta? Dice, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Se podría presentar si uno estima que no es el tribunal competente en el cual se presentó la demanda ejecutiva. Bueno, pero yo estaba preguntando otra cosa que es donde, si no entendieron lo que dije acerca del tribunal competente, porque nunca hablé de un lugar en específico, sino yo le hablé acerca de si hubo una gestión preparatoria antes. Si hubo antes, la demanda ejecutiva se presenta ahí. Y lo otro es que si hubo una gestión preparatoria antes y hay abogado patrocinante, no es necesario conferir un nuevo patrocinio al abogado que va a presentar la demanda ejecutiva, porque se entiende que el poder, el patrocinio, ya lo tiene desde la gestión preparatoria. Eso es lo que yo quiero que lo tengan claro. ¿Qué otra cosa? Cuando tú presentas la demanda ejecutiva, lo más importante es que tú debes solicitar en la demanda, que esto es lo que uno le pide al tribunal, po. Y eso es lo que va a resolver el tribunal. Tú le pides al tribunal que despache el mandamiento de ejecución en embargo en contra del demandado por una cierta cantidad de dinero, ¿ah? Hasta y que se acoja la demanda definitiva y finalmente se siga adelante con la ejecución hasta que pague. Eso tú lo pides, eso está, miren, fíjense. Bueno, esta es la demanda ejecutiva, comienza a comentar acerca de la gestión preparatoria previa, pero podría no haber una gestión preparatoria, si esto es un modelo de una gestión preparatoria, pero aquí ya estamos en la demanda ejecutiva. Se fijan aquí, esto es lo interesante, que dice, ya, esto cuenta un poco cómo fue la historia de la gestión preparatoria. Dice, es del caso que notificados judicialmente los cheques de autos, el girador de los mismos, quien posee domicilio y ha registrado en el banco, no ha comparecido para el pago de estos cheques, no ha consignado el capital, intereses y reajustes dentro de los plazos establecidos,
y de acuerdo a lo preceptuado por el Código de Procedimiento Civil, ha quedado configurado el título ejecutivo para perseguirlo compulsivamente. Y esto es lo importante, que esto es lo que uno tiene que hacerle presente en la demanda ejecutiva. Por esta razón, es que demando ejecutivamente el pago total de la deuda insoluta, más reajuste, intereses y costas, de acuerdo a lo que señalaba. Y se fijan que en la demanda uno siempre menciona los requisitos de la acción ejecutiva, es decir, la obligación es líquida, es actualmente exigible, el título ejecutivo y la acción ejecutiva no están prescritas, por lo que procede la ejecución en contra del obligado al pago. Y acá en el por tanto, que es en toda demanda va a la parte petitoria, esto es lo que uno le pide finalmente al tribunal, porque esto es como la petición, la pretensión. Esto es, tú le dices, se sirva a tener por su deducida demanda ejecutiva en contra tanto y tanto, por la cantidad tanto y tanto, más intereses, reajuste y costa de la causa, y esto es lo que le pedimos finalmente al tribunal. Ordenar que se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra, es decir, en contra del demandado, por dichas sumas, y ordenar que se siga adelante esta ejecución hasta ser entero y cumplido pago de dichas cantidades con costa. Esta frase es una frase que todos los abogados ponen en la demanda ejecutiva, que tú le pides al tribunal que se despache el mandamiento de ejecución en embargo. Después yo les voy a mostrar qué es lo que es esto del mandamiento de ejecución en embargo. Pero se fijan acá, yo le estoy pidiendo al tribunal que ordene que se despache el mandamiento de ejecución en embargo en contra tanto y tanto, por las sumas tanto y tanto, y que siga adelante hasta el final, hasta que se genere el pago de la deuda. Bueno, ¿cómo se presenta la demanda? Se cumple con todos los requisitos del artículo 254. Esto como el artículo 30 también, que son los requisitos generales de todo escrito, se tienen que presentar por la oficina judicial virtual y se presentan virtualmente por la carpeta. A ver, el artículo 30 establece los requisitos generales de todo escrito, que esto está modificado, dice: los escritos documentos se presentarán por vía electrónica conforme se disponen los artículos 5 y 6 respectivamente de la Ley General sobre Tramitación Electrónica. Esa demanda se presenta electrónicamente, igual esto ya está como de perogrullo, o sea, todo se tramita electrónicamente. ¿Qué es lo que sí se debe cumplir desde el punto de vista de forma? Son estos: artículos 30 se presenta electrónicamente, se cumple con los requisitos del artículo 254, y después ya se empiezan a ver temas de fondo, principalmente de todo lo que ya hemos estudiado, de que la asistencia del título ejecutivo, de la acción ejecutiva, de que no esté prescrita, y todo eso. Lo importante es que, insisto, que tú le tienes que pedir al tribunal que se despache el mandamiento de ejecución en embargo, en contra del caballero, en contra de la persona, y que se siga adelante por la ejecución. Obviamente tu demanda, si se fijan acá, aquí uno le menciona al tribunal que la obligación es líquida, actualmente exigible, y el título ejecutivo y la acción ejecutiva no está prescrita. Eso es lo que tú tienes que cumplir. ¿Cómo se cumple? Mencionándolo acá, y obviamente el tribunal lo que va a hacer es va a revisar el título ejecutivo y va a revisar muy completamente y al detalle el juicio ejecutivo, el título ejecutivo, como no se da en otros procedimientos. ¿Se acuerdan que lo que les dije en la clase pasada? Vamos aquí al artículo, volvamos al artículo 441 y 442. Fíjense lo que hace el tribunal. El tribunal examinará el título, y en base al examen que haga va a decir
se despachará o se denegará la ejecución. Es decir, si el título cumple con todos los requisitos, o sea, que primero que sea título ejecutivo, que sea líquido, actualmente exigible, que el título de acción no esté prescrita, cuando haga ese análisis, ahí va a decir sí o no. ¿Se sigue adelante con el procedimiento o llegamos hasta acá? ¿Se despacha el mandamiento de ejecución en embargo o no ha lugar o se deniega la ejecución? No es una sentencia definitiva en todo caso, porque lo está resolviendo el objeto del juicio, pero sí está dando inicio al juicio o te echa para atrás tu demanda. Por eso el título ejecutivo es súper importante acompañarlo. Ese título ejecutivo, si no estuviera en ninguna parte regulado que se debe acompañar, no habría problema, porque es obvio que debiéramos acompañar el título ejecutivo. Pero si no lo dijera ninguna norma, nos vamos a la regla de los documentos que uno vio en juicio ordinario, en el 255, y ahí está que tú puedes, a ver, no sé si en los instrumentos, cuando estuvieron los documentos, habían documentos fundantes y otros que no eran fundantes. Bueno, el título ejecutivo es un documento muy fundante de la pretensión que tenemos nosotros, y eso tú debieras acompañarlo conjuntamente en la demanda y, de acuerdo al artículo 256, porque aquí nos vamos al juicio ordinario de mayor cuantía, eventualmente tú podrías objetarlo dentro del término de emplazamiento. Miren, fíjense acá, dice, los documentos acompañados a la demanda deberán impugnarse dentro del término de emplazamiento cualquiera sea su naturaleza. Ya, el título ejecutivo tú lo tienes que acompañar, sí o sí. ¿Ok? ¿Cuándo se impugna? Dentro del término de emplazamiento del título ejecutivo, pero generalmente la forma de impugnación es a través de las excepciones. ¿Por qué lo está impugnando? Bueno, y ahí uno ve cuál es la excepción que pudiera aplicarse. En estos casos, cuando nosotros presentamos la demanda ejecutiva y acompañamos el título ejecutivo, ahí surge la duda o la pregunta, ¿cómo se acompaña el título ejecutivo? Si estuviéramos hace 5 o 6 años, o se estudian apuntes que tienen más de 6 años, o menos, pues sí, esto de la tramitación electrónica, antiguamente tú tenías que acompañar el título ejecutivo materialmente. Se acompañaba físicamente. ¿Y qué hacías tú? Pedías que se guardara el título ejecutivo en custodia del secretario del tribunal. Pedías que se guardara, porque era el título original, el que tú estabas presentando. Lo acompañaba. ¿Cuándo tú no lo acompañabas? Cuando había una gestión preparatoria, porque el título ejecutivo ya estaba en el tribunal. Por ejemplo, acá, esta gestión preparatoria, si se fijan aquí, la gestión preparatoria, tú acompañas el documento y solicitas custodia. Eso es lo que se hacía antes. De ahí tú acompañabas los cheques, el pagaré, y quedaba ante el secretario del tribunal. Y después, si hubo una gestión preparatoria, no tenías que acompañar nada porque el documento ya estaba en el tribunal. Pero ahora, bueno, y cuando presentabas derechamente una demanda ejecutiva, acompañabas el documento y pedías la custodia. O sea, si no lo presentabas antes, hacías esta misma solicitud, pero ya en la demanda ejecutiva, acompañada del título ejecutivo, y queda en custodia para que no se perdiera. O sea, uno igual le sacaba fotocopia por cualquier cosa. Pero, actualmente, a propósito de la tramitación electrónica, se reguló todo lo que tiene que ver con la documentación electrónica. Miren, esto es lo que estoy mostrando acá, no está en los apuntes del profesor Casarino, porque eso no está incluido en la tramitación electrónica. Todo lo que estoy hablando yo me voy siguiendo por lo que dice el profesor Casarino, y si hay otro apunte, yo ya les comenté que hay apuntes que son muy buenos,
bueno, en realidad es casarino, del profesor que hizo clase acá, que es Leonel Torres, que usted lo googlea por internet y lo va a aparecer ejecutivo. Esos apuntes del profesor Leonel son los de Casarino, es copiar y pegar, y con alguna modificación, sobre todo de tramitación electrónica. Y esta parte, todo lo que tiene que ver con tramitación electrónica no está en Casarino, así que ahí tienen que estar atentos a mis clases o revisar algún apunte más actualizado, sobre todo ese que les mencioné, donde se le incorpora datos sobre tramitación electrónica. Todos los documentos electrónicos, incluidos los títulos ejecutivos, debieran presentarse a la oficina judicial virtual. Fíjense lo que dice el artículo 6 de la ley 20.886, que es la de tramitación electrónica. Dice, los documentos electrónicos se presentarán a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. En caso de requerirlo, así las circunstancias se acompañarán en el tribunal a través de entrega de algún dispositivo o almacenamiento de datos electrónicos. Dice acá, a propósito de los títulos ejecutivos, dice, los documentos cuyo formato original no sean electrónico podrán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente. Es decir, si hay un documento que no es electrónico, tú lo acompañas originalmente al tribunal, ¿ya? Y queda en custodia del ministro de fe, que es el secretario del tribunal. Pero fíjense lo que dice respecto a los títulos ejecutivos. No obstante, los títulos ejecutivos cuyo formato original no sea electrónico, aquí le pone una carga procesal. Títulos ejecutivos cuyo formato original no sean electrónicos, deberán presentarse materialmente en el tribunal y quedarán bajo la custodia del funcionario o ministro de fe correspondiente, bajo apercibimiento de tener por no iniciar la ejecución. Hasta el momento es muy similar a lo que existía antes de la tramitación electrónica. Lo que te está diciendo es que si es electrónico, tú lo subes a la oficina judicial virtual. Si no lo es, se presenta materialmente a través del ministro de fe, que es el secretario del tribunal. Pero si no fuera electrónico el documento y tú la acompañares materialmente, fíjese lo que dice acá, y esto es lo más importante, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. Los documentos y títulos ejecutivos presentados materialmente, que no son electrónicos, deberán acompañarse con copia en formato digital a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. O en caso de requerirlo así las circunstancias, el tribunal a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. ¿Qué nos está diciendo? Que si no es un instrumento electrónico y que venga con firma electrónica y todo eso, tú la acompañas materialmente, pero a la vez tendrías que subirlo a la oficina judicial virtual, que es una copia escaneada, por ejemplo, ¿ya? Y si no pudieras subirlo, ¿por qué? Porque es muy grande, no sé, no se ve muy bien, o hay un problema, o que el documento, no sé, no alcanza a cargarse por el peso que tiene el documento, o porque el documento, por ejemplo, es muy grande, no sé, podría darse diversas circunstancias, igual tienes que acompañarlo, pero a través de un dispositivo, un pendrive, por ejemplo, ¿ah? Al tribunal, para que quede ahí electrónicamente, porque después el tribunal se encarga de subirlo a la oficina judicial virtual. Bueno, eso es lo que tendrían que más o menos tener claro, que sí o sí se acompaña el documento, y lo normal debería ser que se suba electrónicamente, porque sea un documento electrónico, y si no, se presenta materialmente y se debe subir también a la oficina judicial virtual, y si no se puede subir, presentarlo a través de un dispositivo. Eso. Bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues? Presentamos la demanda ejecutiva, y acuérdense, lo que nosotros le pedimos en la demanda ejecutiva es esto, en la parte petitoria. Ordenar que se despache mandamiento de ejecución en embargo. Este mandamiento de ejecución en embargo
esto es la primera resolución con la cual comienza cuaderno de apremio. La primera. Si uno va acá, estamos en el cuaderno principal, aquí debiera ir la demanda, cuaderno principal, fíjense, la demanda. Y en el cuaderno de apremio debiera comenzar con el mandamiento de ejecución y embargo. ¿Qué significa? Que yo presento la demanda, ¿ya? Y yo le pido al tribunal en mi demanda que se despache el mandamiento de ejecución embargo. Y el tribunal lo que va a hacer, o sea, tú le pides que se despache el mandamiento de ejecución embargo y además que se siga adelante con la ejecución. Y si se fijan ustedes, el cuaderno principal, si examina la demanda, que se cumple con todos los requisitos que ya les mencioné, y todos los requisitos de la acción ejecutiva, título ejecutivo, que sea líquida, actualmente exigible, que no esté prescrita, todo eso es lo que vimos. Ahí el tribunal, en base al artículo 441, que ya les mostré acá, que dice el tribunal o el juez, tengo que volver a mostrar el artículo. Acá, el tribunal examinará el título y, en base a su examen, dos posibilidades. Despachará o denegará la ejecución. Va a despachar la ejecución, en otras palabras, es declarar admisible la demanda, o denegará la ejecución, que es declarar inadmisible la demanda. ¿Ok? Pero, fíjense que cuando tú presentas la demanda, si la demanda ejecutiva presenta algún problema, si es un tema de forma, no es lo mismo que un tema de fondo. Porque si es de forma, el problema de la demanda es subsanable el defecto cuando te deniega la ejecución. Pero por otro lado, si se deniega la ejecución y te declaran, por ejemplo, por un tema de fondo, por ejemplo, si la acción está prescrita, el título ejecutivo no es un título ejecutible, o sea, si es por un tema de fondo, ahí lo que va a hacer el tribunal, sí o sí, ahí te va a rechazar la demanda y derechamente termina el juicio. Pero si es un tema de forma, por ejemplo, que, no sé, cometiste un error en la indemnización del demandado, en la petición quizás hubo un error, que quizás no firmaste el escrito, bueno, eso, o que no autorizaste, pues, no sé, puras cosas así de forma que no tienen que ver con el fondo de lo discutido. Ahí el tribunal no es tan drástico y te podrá apercibir para que dentro de un determinado plazo tú puedas cumplir lo que te está ordenando el tribunal. Porque son temas de forma, o sea, no, ni siquiera hemos entrado a analizar el título, no hemos entrado a analizar si está prescrito o no. Si es un tema de fondo, ya no es que hubo un error en algo no sustancial, sino que hubo un error ya de fondo, ahí sí que el tribunal te podría derechamente declarar improcedente tu demanda. Por ejemplo, si no es título ejecutivo, si no es actualmente exigible, si no es líquida la obligación, líquida o terminal, o se está prescrita, ahí derechamente el tribunal va a resolver y ni siquiera
da posibilidad a la parte contraria a escucharla, no da traslado, no cita al ejecutado. El ejecutado en realidad ni siquiera sabe, eventualmente podría ni saber de que se le está iniciando un juicio ejecutivo. Fíjese, el tribunal examinará el título, despachará o denegará la ejecución, en ambos casos es sin audiencia, es decir, sin traslado y sin notificación del demandado, aun cuando éste se haya personado en el juicio. O sea, pudo haber comparecido, por ejemplo, pero esta resolución ni siquiera se le ha trasladado a la contraparte y no se le escucha, no es necesario. Es importante lo que estoy diciendo yo, que cuando tú presentas la demanda ejecutiva del tribunal, principalmente tiene dos opciones. Una, la primera opción es que te declare admisible la demanda y lo otro es que te tire la demanda para atrás, que puede ser inadmisible por un tema formal o derechamente improcedente por un tema de fondo. El hecho de que sea inadmisible te da pie a que tú puedas subsanar si es que fue un error, una omisión de forma. En cambio, si el tema de fondo no es subsanable. Ahora la pregunta es, ¿pero el ejecutante tiene derecho a oponerse? ¿A impugnar esa resolución? Sí, pues ahí tendríamos que ver cuál es la naturaleza de la resolución. Miren, vamos a la situación más común, que la demanda, si ya estamos en esta etapa, significa que más o menos una demanda tendremos que hacer decente, firmamos todo, ya se acompaña el título, requisitos formales, el tribunal revisa el título, imaginemos que está todo ok, pasó al primer filtro, lo que tú le pedías al tribunal era que despache esto, que ordene que se despache mandamiento de ejecución en embargo. Y la primera resolución que va a dictar el tribunal, si declara admisible la demanda, va a declarar o decretar lo que tú le pediste al tribunal. Pues. ¿Qué va a hacer? El despáchese. ¿Qué cosa? El mandamiento de ejecución en embargo en contra del deudor. ¿Y qué es lo que hace el tribunal frente a tu demanda? Esto es lo importante. El despáchese. Esto es lo que provee el tribunal. Si tú ves que el tribunal proveyó despáchese, significa que la demanda fue declarada admisible. Admisible. Porque se cumplen con todos los requisitos de forma y fondo, sin perjuicio que después el ejecutado tenga derecho a presentar u oponer las excepciones que él estime pertinentes. Y con este despáchese, es una orden. Por eso, fíjense lo que dice acá. Tú le pides al tribunal que ordenar que se despache mandamiento de ejecución en embargo. ¿Y qué es lo que hace el tribunal en el cuaderno principal? Aquí estamos en el cuaderno principal. Despáchese, está dando la orden. Despáchese. ¿Qué cosa? El mandamiento de ejecución en embargo. Y el mandamiento de ejecución y embargo es la primera resolución con la cual se da inicio al cuaderno de apremio. Despáchese. Y este es el mandamiento de ejecución y embargo. Esto es, con eso se da inicio al cuaderno de apremio. Acuérdense que había dos cuadernos. Este mandamiento se hace por orden del tribunal que ordenó que se despachara el mandamiento de ejecución en embargo. Y el mandamiento de ejecución en embargo es esto. Es esto. Esto es casi un formato tipo de mandamiento de ejecución en embargo. Dice, un ministro de fe requerirá de pago al fulano tan para que en el acto de la intimación pague la cierta cantidad de dinero, más interés y costa. Si no efectuar el pago,
tras embargo sobre bienes suficientes del ejecutado para cubrir la deuda con sus intereses y costas. Se designa al deudor como depositario provisional de los bienes que se embarguen bajo su responsabilidad legal. Si uno abre acá y nos vamos al mandamiento de ejecución de embargo, si es que se ve, ojalá que se vea, va a ser lo mismo. Ojalá que se vea. Pero es un formato tipo, lo que cambia el monto y el nombre de las personas. ¿Ve? Es lo mismo. Un ministro de fe requerirá de pago, esto es pues lo más importante, requerir de pago a don tanto y tanto, misión tanto, para que pague tanto, la suma. No verificado el pago, se trabe el embargo sobre bienes suficientes del demandado, a quien se designa depositario provisional. Se fijan que este mandamiento es una orden que dice un ministro de fe competente, el receptor judicial, va a requerir de pago, va a ir donde Juanito y le va a decir pague. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pague la cantidad de dinero que está acá. Está la orden, porque esto es una orden que hizo el tribunal, que está dando la orden al ministro de fe. Y dice, si no paga, está la orden acá de que se trabará embargo. Es decir, te notifican, te requieren de pago. ¿Va a pagar? No. Entonces, embargo. ¿Sobre qué? Sobre bienes suficientes. Y además, el mandamiento contiene esta orden de que se va a designar depositario legal de los mismos, es decir, de los bienes embargados, al deudor. ¿Se fijan? Eso es el mandamiento de ejecución y embargo. Ahora la pregunta es, frente a esta resolución, a la previa, al despáchese, es en el caso que te den lugar a la tramitación de la causa, o si derechamente te deniegan el mandamiento de ejecución embargo, hay medios de impugnación para tales efectos, y para tal efecto habría que distinguir la naturaleza de la resolución. Y eso ustedes ya lo han visto. Esta. Acá, por ejemplo, esta. Este es el despáchese, que podría ser despáchese y también podría decir no admisible, es decir, no lugar a la demanda. Esa resolución habría que ver qué naturaleza tiene y ver cómo se podría impugnar. Y partimos de la base que es una sentencia interlocutoria, ambas, es decir, la que deniega el mandamiento como la que ordena despachar el mandamiento de ejecución embargo. ¿Y por qué interlocutoria? ¿Por qué? Por eso me tendrían que decir usted, que es de segundo grado. Ya, vamos a quedar hasta acá, y si tienen alguna duda, me podrían hacerla. ¿Quién anda un poco perdido? Oh, todos andan perdidos. ¿Quién me puede comentar algo? ¿Alguien? ¿Yo, profesor? Sí, estoy escuchando. Antes de que terminemos la clase. Creo que quedó bastante claro. Ahora un poquito más fuerte, ¿eh? Me quedó bastante claro, la verdad. Sí, pues. O sea, lo más importante como para no perderse es que, a diferencia de otros procedimientos, este procedimiento contiene dos como juicios paralelos. Uno que está el juicio mismo, y en realidad no es que el otro cuaderno sea un juicio, ya ahí va derechamente todo lo que tiene que ver con el apremio. Y ahí uno, teniendo claro eso, uno va viendo cómo se va tramitando la causa. Y si se fijaron, en el ejemplo que les di, por un lado está el juicio, que te tienen que notificar la demanda, po. Ahí comienza el juicio, cuando te notifican la demanda ejecutiva. Eso es una cosa. Cuaderno principal. En otras palabras, el cuaderno principal va a estar la demanda ejecutiva,
va a contener el despáchese y después tendría que venir la notificación personal o la notificación por el artículo 44. ¿Se van fijando que igual que el juicio ordinario, después tendrían que venir, por ejemplo, las excepciones? Aquí la diferencia es que no hay oportunidades distintas, todas se presentan al mismo tiempo, pero paralelamente, cuando te notifican la demanda, te requieren de pago. El mismo ministro Fed, ahí te requieren de pago. ¿Va a pagar? No. Embargo. ¿Se fijan? Y ahí te embargan. Y ahí comienza paralelamente. Pero va a llegar un momento en que paralelamente el ejecutado puede oponer excepciones. Y si opone excepciones, todo lo que tiene que ver con el cuaderno de apremio se suspende en espera de que se falle el juicio, que se falle a través de una sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria, dependiendo lo que falle el juez, continuará el cuaderno de apremio o no. Si acoge una excepción, va a terminar el juicio y no hay nada que hacer en el cuaderno de apremio, incluso se alzan los embargos si hubieran. Si rechazan las excepciones, se reactiva el cuaderno de apremio y se continúa con todo lo que tiene que ver con el apremio, desde el embargo hasta el remate, hasta el pago. Miren, esta explicación que al último fue la mejor explicación de todo el día. Ahí quedó claro, ¿eh? Ya. Listo. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, que estén. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.